Hoy quiero que entiendas esto. Es 1000 veces preferible morir batallando que llegar a viejo viviendo en una esclavitud del infierno. El lema de hoy es: Y mi amada iglesia, donde quiero que entiendas algo, y es que Sendero de Paz se tiene que levantar como una iglesia, como una casa, como una familia apasionada por la presencia de Dios. Dios en este tiempo necesita gente, hombres y mujeres determinados a que la esclavitud no tiene que tocar sus vidas. De aquí a un año Dios te puede sorprender en gran manera, para bien, para bendición, porque eso es lo que sabe hacer Dios, bendecir. El único que vino a matar, robar y destruir fue Satanás, pero el que vino a dar vida y vida en abundancia se llama Jesucristo. Sendero de Paz, el faro encendido al sur de Bogotá. Éxodo capítulo 14, versículos 11 al 14, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y bendición del Espíritu Santo. Ese amén puede sonar algo mejor. Y con la bendición del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, mire qué tremendo esto, dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. No sé quién pueda tomar ese verso 14, pero yo lo tomo para mi vida. Dice la palabra: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Alguien que diga conmigo: caminando entre dos mundos. Ay, escúchame algo, mi amada iglesia, porque aquí la palabra del Señor nos muestra algo especial. Aquí la palabra del Señor nos muestra cómo el pueblo de Israel, después de muchos años de esclavitud, después de muchos años de tortura, de muchos años de humillaciones, este pueblo comienza a conocer la libertad que tanto anhelaba. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, después de muchos años de cautividad, comienza a experimentar lo que había soñado por décadas. Comienzan a experimentar qué es el sentirse libre. Comienzan a experimentar qué es el no tener cadenas sobre sí. Comienzan a experimentar qué es no tener alguien que los esté dañando todo el tiempo. Y dice la palabra del Señor que lo que había sido solamente un sueño para ellos por muchos años, ahora se convierte en una realidad. Dice la palabra que un hombre llamado Moisés acepta el reto de libertar al pueblo de Dios. Pero escúchame algo, mi amada iglesia, porque es aquí donde esto comienza a ponerse interesante. Porque aunque el pueblo de Israel estaba siendo liberado físicamente, aunque el pueblo de Dios a la vista de todos estaba siendo libre, había una lucha espiritual que estaba siendo batallada por el pueblo de Dios.
Porque aunque parecía que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba saliendo de Egipto, físicamente, espiritualmente, seguían atados a la esclavitud. En otras palabras, para que me entiendas, el pueblo de Israel estaba caminando entre dos mundos. Estaba caminando entre Canaán y Egipto, entre la tierra prometida y la tierra de la esclavitud. Y escúchame, porque es aquí donde me quiero empezar a desprender, mi amado, y quiero que no te me vayas a distraer por nada. Porque escúchame, dice aquí la palabra del Señor que el pueblo de Israel, en el momento que sale de Egipto, hace algo que para muchos de nosotros parece ilógico, pero déjame decirte que esto es más usual de lo que nos podemos imaginar. Dice la palabra del Señor ahí en el verso 11 que cuando Israel sale de Egipto y comienza a ser perseguido por el faraón, lo primero que hace el pueblo de Israel es comenzar a reclamarle a Moisés el por qué los había sacado de la esclavitud. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien está aquí conmigo? Cuando el pueblo sale de la esclavitud, lo primero que hace al sentirse perseguido es reclamarle a Moisés el por qué los había sacado de allá, el por qué los había sacado de la esclavitud. Y escúchame, porque esto es bien interesante, porque muchas veces, sin darnos cuenta, con una de las cosas que más luchamos los hijos de Dios es con los obstáculos que nos encontramos en el camino hacia nuestras bendiciones. Una de las cosas que más nos decepciona, que más nos debilita, que más nos desanima al pueblo de Dios, es cuando nos encontramos obstáculos en medio del camino. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos en los cuales Dios nos da hermosas promesas, pero en el transitar hacia esas promesas hay obstáculos con los que nos tenemos que enfrentar. Y son esos obstáculos los que nos desaniman. No sé si alguien me está escuchando. Pero déjame decirte, mi amado, que una de las maneras que Dios tiene para direccionarnos es que Él siempre nos va a hablar de lo que vamos a alcanzar al final, pero jamás nos va a decir lo que nos vamos a encontrar en medio de ese camino. Yo se lo había hablado a usted hace un tiempo atrás y le ponía como ejemplo a David. Usted se imagina que Dios le hubiera dicho a David todo lo que él iba a vivir después de que Samuel lo ungiera. Que el Señor le hubiera dicho a David: David, vas a tener que enfrentar a los demonios que atormentan a Saúl. Luego de eso vas a tener que enfrentar a un gigante llamado Goliat. Luego de eso vas a ser perseguido por el mismo rey Saúl, pero luego vas a ser rey. Pero luego de que seas rey vas a caer con una mujer llamada Betsabé. Cuando seas rey, uno de tus hijos, Absalón, te va a buscar para matarte porque va a querer tu corona. ¿Usted cree que David hubiera aceptado el reto si Dios le hubiera contado todo lo que tenía que enfrentar? Dice la palabra que Dios ungió a David como rey, pero no le habló de todos los obstáculos que iba a encontrar en el camino. No sé, déjeme hablarle a los de este lado. Él le dijo: tú vas a ser rey, pero no le habló de los obstáculos. Pero ¿qué significa ese tú vas a ser rey? Eso significa, sin importar los obstáculos que se te puedan presentar, mi palabra se va a cumplir. No sé si alguien escuchó lo que le acabo de decir. Yo sé que hay unos 2 o 3 en esta mañana que me pueden estar entendiendo, porque quizás están pasando por momentos de obstáculos. Pero déjame decirte algo: sin importar el obstáculo que se te presente, lo que Dios te prometió se va a cumplir. ¿Alguien puede gritar ese amén? Si alguien va a alabar a Dios, alábelo como Él lo merece. Alguien dirá: pero pastor, ¿por qué Dios no nos habla de los obstáculos? Porque déjame decirte esto: a nadie le gusta escuchar hablar de obstáculos en el camino. ¿O a quién le gustaría escuchar de eso?
Yo le doy gloria a Dios que Él no me habló de todos los obstáculos que iba yo a vivir en el ministerio, porque quizás no lo hubiera aceptado. Eso es como el que se va a casar. No sé si usted ha hablado con alguien cuando se va a casar, y usted habla con el hombre, con la persona, con el que va a ser la cabeza del hogar, y usted llega y lo aconseja, y usted le dice: mire, usted tiene que ser un buen esposo, usted tiene que hacer esto, y no les gusta escuchar consejos. Les da mal genio. Y el decir de ellos es: pastor, mi matrimonio va a ser diferente. Yo no voy a ser como la otra gente. Yo en mi matrimonio no voy a gritar, voy a dialogar. Yo no voy a tener discusiones. Yo no voy a ser como mi papá. Yo voy a ser diferente. Pero lo que no se imaginan es lo que les corre pierna arriba. Y los que están solteros, tápense los oídos. Pero es que ese es el proceso de formación. Jamás será fácil. Si a ti te están vendiendo facilidad en el matrimonio que vas a tomar, te están engañando. Vas a tener que pasar por pruebas. ¿Para qué? Porque esas pruebas te van a formar y van a hacer de ti algo mejor. Si tú te casas y tu matrimonio es solamente una luna de miel, déjame decirte que estás mal. Porque debe llegar el momento en el cual la luna se va a esconder y la miel se va a volver hiel. Es normal, es necesario que eso suceda. No para destrucción, sino para tu crecimiento. ¿Tú te imaginas que David no hubiera tenido que pelear con Goliat? Fue Goliat lo que lo hizo a él un valiente. Fue Saúl lo que hizo que David tuviera un corazón conforme al de Dios. Si no aparecen Saúles en nuestro transitar, vamos a fracasar. No sé si alguien me está entendiendo. Pero alguien dirá: y bueno, pastor, ¿usted por qué me dice todo esto? Porque en el día de hoy quiero que entiendas el peligro inminente que hay cuando se camina entre dos mundos. Y alguien dirá: y bueno, pastor, ¿cómo es eso de caminar entre dos mundos? ¿Cómo yo sé que estoy caminando entre dos mundos? ¿Cómo yo sé que estoy en la mitad de Egipto y de Canaán? Y escúchame, porque es aquí donde quiero que vayas conmigo al verso 11 del capítulo que acabamos de leer al comienzo. Porque miren lo que dice la palabra del Señor. Quiero que lo lea conmigo, por favor. Dice la palabra, miren lo que le dice el pueblo a Moisés. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Escúcheme esto, porque parece lo más ilógico y loco de este mundo. El pueblo de Israel llevaba años, y cuando te digo años, no te estoy hablando de 1, de 5, de 10, de 15. Te estoy hablando de cientos de años clamando por libertad. Y el día que son libres, le dicen al libertador: ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y alguien dirá: qué ilógico suena eso, qué absurdo suena eso. Pero eso sucedió, mi amado, porque el pueblo de Israel, sin darse cuenta, estaba caminando entre dos mundos. Alguien dirá: ¿cómo yo sé que estoy caminando entre dos mundos? Tú estás caminando en medio de dos mundos en el momento en el que comienzas a arrepentirte de haber aceptado los retos que Dios te puso. Si yo miro la palabra, yo me encuentro que la palabra a mí me habla de aflicción. Dice la palabra: las aflicciones del justo serán muchas, pero de todas ellas lo librará el Señor. La palabra del Señor me habla de adversidades, me habla de que van a haber personas que nos van a traicionar,
me habla de que el camino jamás será fácil. No sé si alguien me esté comprendiendo. Iglesia, jamás el camino hacia mis victorias será fácil. Y por eso algo que debo entender es que jamás me debo arrepentir del camino en el que Dios me puso a transitar. Por difícil que sea, por difícil que parezca, porque aunque te cueste entenderlo, jamás Egipto será mejor que tu presente. Yo no sé si alguien me está escuchando bien. Yo no sé a quién vine a hablarle en esta mañana, pero déjame decirte esto: jamás tu pasado será mejor que tu presente. Jamás. Y alguien quizás me dirá: no, pastor, usted está equivocado, porque en mi pasado tenía mejores finanzas. Sí, pero tu alma se estaba perdiendo. Quizás me dices: pastor, en el pasado tenía una mejor salud. Sí, pero tu alma se estaba perdiendo. En Egipto tenemos condenación, en el presente tenemos la salvación de Dios, y no hay nada más grande que eso. No hay... ¿Alguien me está comprendiendo? Jamás te arrepientas de los retos que has asumido con Dios. Jamás te arrepientas del paso que diste de ser cristiano. Jamás te arrepientas del paso que diste de estar en este lugar. Jamás te arrepientas del camino que estás transitando hoy, porque aunque se vea difícil, aunque parezca imposible de cruzar, tú ya no caminas solo. Ahora Dios camina contigo. ¿Alguien puede decir amén? Aunque yo no vea solución para mis situaciones, aunque tú no veas solución para tus situaciones, de algo yo estoy seguro, y es que Dios de la nada se proveerá de un milagro sobrenatural para darnos la victoria, para darnos libertad. ¿Alguien me está entendiendo? Dios se proveyó de la nada, se proveyó de un milagro para libertar al pueblo. Iglesia, era necesario que el faraón viniera a emboscar al pueblo de Israel para que ellos experimentaran quizá una de las glorias más poderosas que ha podido ver un ser humano sobre la faz de la tierra. Si el faraón no viene a perseguirlos, ellos jamás hubieran visto el mar abrirse en dos. ¿Alguien escuchó lo que le acabo de decir? Si el faraón no viene a perseguirlos, ellos jamás hubieran experimentado el cruzar en medio del mar, que el mar se hubiera abierto y que ellos cruzaran en seco. Pero cuando vino la persecución de faraón, fue cuando eso obligó a que Dios hiciera un milagro sobrenatural. Y yo no sé si alguien aquí me pueda entender, pero déjame decirte algo: muchas de tus situaciones adversas están obligando a que Dios haga algo poderoso a tu favor. Hay gente que está buscando la facilidad en su vida. Hay gente que está buscando tranquilidad en su vida. Hay gente que está buscando tener todo a la perfección en su vida. Pero déjame decirte que en esas situaciones Dios nunca se moverá. A mí me impacta que hay gente que dice: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y déjame decirte que para poder ver su gloria necesitas caminos de aflicción. Dios jamás apareció en momentos de tranquilidad. Él siempre apareció en los momentos de mayor aflicción. Cuando Faraón estaba a punto de destruir al pueblo, el mar se abrió en dos. Cuando el ejército filisteo estaba a punto de esclavizar al ejército de Dios y había un gigante, Dios se puso en medio para matar al gigante. Cuando pusieron a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, ¿quién apareció en ese horno para rescatarlos? Él jamás
Tú jamás conocerás su gloria cuando las cosas están bien. Tú jamás conocerás la gloria del Padre cuando todo está perfecto. Es en el momento de la aflicción. Así que si estás pasando por momentos difíciles, aprende a glorificarte en medio de la adversidad, porque será ahí donde conocerás a Dios a dimensiones sobrenaturales que jamás pensaste conocer. ¿O alguien puede alabar a ese Dios como lo merece? Yo sé que hay vidas en esta mañana que quizás se sienten emboscadas por las aflicciones. Yo sé que hay vidas en esta mañana que quizás se sienten emboscados en su hogar, que quizás dicen: mi hogar está a punto de la destrucción. Me siento emboscado en las finanzas, me siento emboscado en la salud, me siento emboscado en el matrimonio, me siento emboscado en el ministerio, me siento perseguido por las adversidades de la vida. Pero escúchame algo, hoy el Señor me ha traído para decirte: si no te rindes por las adversidades, si no te rindes ante ellas, Dios aparecerá de la nada para hacer un milagro sobrenatural en tu vida, en tu familia, en tu ministerio, en este lugar. ¿Alguien lo puede creer? Yo no sé quién lo pueda recibir, pero yo hoy profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret, como siervo de Jehová. Hoy te profetizo que toda adversidad que esté sobre tu vida quedará avergonzada. Hoy profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret que ese mar de imposibilidades que hoy se ha puesto frente a ti, llámese deuda, llámese enfermedad, llámese divorcio, llámese como se llame, ese mar de imposibilidades, aunque se siente gobernante de nuestras vidas, va a abrirse en dos para que tú y los tuyos puedan pasar en seco por en medio de él. Habrá alguien que lo pueda recibir. Habrá alguien que lo pueda recibir. Oh, mi amado, si le predico como quiero. Alabe a ese Dios, alabe a ese Dios, alabe a ese Dios. Nunca te arrepientas del camino por el que estás transitando. Nunca te arrepientas de haber aceptado el reto que Dios te puso. No sé si alguien me está entendiendo. Lo segundo, iglesia, ¿cómo yo sé que estoy caminando entre dos mundos? Escúchame esto. Cuando comienzo a valorar más a Egipto que a Canaán. ¿Alguien escuchó eso? Mire lo que dice el verso 12. Dice: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Escuche eso, escúchelo con entendimiento. Quisiera estar a su lado ahí para poderme sentar a hablar con usted y desmenuzar esta parte de la palabra. Mire lo que dice esta gente: mejor sería servir a los egipcios que morir en el desierto. ¿Lo está escuchando usted, mi amado? Iglesia, el pueblo de Dios estaba valorando más la esclavitud que la libertad que Dios les estaba ofreciendo. Y yo no sé usted, pero yo prefiero morirme en un desierto que vivir toda una vida en esclavitud. Yo sé que hay algunos que no me entienden, pero déjenme hablarle al resto. Yo prefiero morirme pasando por en medio de una prueba, pero saber que Cristo con su gran misericordia me sacó de la esclavitud del pecado en la que estaba, me sacó de la esclavitud de la maldición, me sacó de la esclavitud de la perdición y me dio vida eterna por ¿Alguien me está comprendiendo? El pueblo de Israel estaba tan confundido, porque quizás para nosotros es fácil señalarlo, pero déjame decirte que muchos de nosotros en muchos momentos de la vida actuamos de esa misma forma, como el pueblo de Israel. A veces anhelamos estar en Egipto,
y se nos olvida el privilegio que tenemos hoy. Pero pastor, estoy en el desierto. Pues déjame decirte que el desierto es 1000 veces mejor que la esclavitud. Pero pastor, estoy pasando por pruebas. Déjame decirte que las pruebas son 1.000.000 de veces mejor que el estar esclavo al pecado. A veces nos jactamos de nuestro pasado y la pregunta es: ¿qué nos quedó de ese pasado? ¿Qué nos quedó del pasado? Es que yo antes tenía, es que antes mi empresa, es que antes mi negocio, es que... ¿Y qué quedó de eso? Nada. Porque quizás tenías una gran empresa, pero todo lo malgastábamos en el pecado. Quizás antes tenías un mejor salario que el de hoy, pero ¿de qué te sirvió si todo lo malgastaste en las discotecas, en los bares, en el pecado, en la maldición, en mujeres, en vicios? Jamás Egipto será mejor que tu presente. Aunque parezca doloroso, tu presente es mejor, porque ahora te llamas hijo de libertad. ¿Alguien me está comprendiendo? Oh, el pueblo de Israel estaba tan confundido, tan en medio de dos mundos, que no podían discernir lo bueno de lo malo. Y déjame decirte que muchos de nosotros quizá estamos transitando igual que ellos. Hablamos, creemos en la libertad, pero no podemos vivir en ella. Creemos en los milagros, pero no vivimos en los milagros. Creemos en la sanidad, creemos en que Dios puede hacer un milagro, pero nos cuesta creer en lo sobrenatural. Se nos llena la boca diciendo que Dios es sobrenatural, y cuando vemos algo diferente a nuestras convicciones, cuando vemos que algo sucede que está fuera de nuestro conocimiento, criticamos. Cuando lo sobrenatural tiene que ir mucho más allá de nuestro entendimiento. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, yo me los imagino diciendo: tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios sobrenatural, tenemos un Dios glorioso. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y todo el pueblo: gloria a Dios. Pero cuando llegaron frente al mar y voltearon a mirar hacia atrás y se dieron cuenta que Faraón venía con todos los ejércitos, con toda la caballería para destruirlos, se llenaron de miedo. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento, pero no tenían revelación. Aún el mismo Moisés dice que se puso a orar, y el Señor le dijo: párate de ahí, no ores, toma la vara que te di. Esa misma vara que se convirtió en serpiente, esa misma vara que convirtió el agua en sangre, toma esa vara y ponla en las aguas, para que las aguas se abran en dos y mi pueblo pueda cruzar en seco. Hoy quiero que entiendas esto: los límites no están en Dios, los límites están en ti. No me digas que Dios es limitado. No me digas que Dios no te quiere bendecir. No me digas que Dios no te quiere sanar. No me digas que Dios no quiere restaurar tu hogar. Dios no tiene límites. Los límites los tenemos nosotros. Y Dios se va a mover hasta donde nosotros queramos que Él se mueva. El pueblo decía: tenemos un Dios poderoso, pero a la hora de conocer a ese Dios poderoso tuvieron miedo. Nosotros decimos que tenemos un Dios poderoso, pero cuando alguien se enferma, nosotros jamás corremos a Dios. Al primero que corremos es al médico. Nosotros decimos que tenemos un Dios proveedor, pero cuando las cosas están mal, al primero que corremos es al prestamista gota a gota. La pregunta es: ¿quién está mal, Dios o nosotros? Decimos que Dios es poderoso, pero a la hora de activar ese poder de Dios, comenzamos a activar las cosas naturales.
Es como si mi hija que tiene 3 años dijera: mi papá es valiente, mi papá es un gran padre, mi papá es responsable, mi papá es trabajador, mi papá es hermoso. Y a la hora de la verdad, ya mi hija en enero entra a estudiar, coge la maleta en enero y se quiere ir para el colegio sola. ¿De qué le sirve que diga que yo tenga todas esas cualidades buenas si ella todo lo quiere hacer sola? Si mi hija de 3 años coge su maleta y se va para el colegio sola, ¿qué le va a pasar? Algo malo le va a suceder. Se la van a robar, la van a violar, la pueden secuestrar. Es una niña de 3 años caminando por la calle. Y si ella se sale de la casa sola, la culpa es mía como padre o ella, que no usa los recursos que tiene. Pero si ella se pone la maleta y va y me golpea el cuarto y me dice: papá, ya estoy lista, llévame al colegio. ¿Qué significa eso? Que en todo el camino hacia el colegio ella va a tener seguridad, porque va con papá. Y eso es lo que quiero que entiendas. Tú dices que tienes un Dios poderoso, pero estás caminando solo. Tú dices que tienes un Dios poderoso, pero Dios no es tu socio en tu empresa. Tú dices que tienes un Dios poderoso, pero Dios no es tu socio en tu empleo. Tú dices que tienes un Dios poderoso, pero a la hora de la verdad quieres hacer todo a tu forma de actuar, a tu manera de ser. Estás caminando entre 2 mundos. Hablas de Canaán, hablas de tierras prometidas, pero estás ligado a Egipto. Los que están en Egipto saben que todo lo tienen que hacer en su carne. Los que están en Canaán saben que van a conocer la gloria de Dios por donde quiera que vayan. Cuando estaban, mi hermano, regáleme tiempo. Cuando llegaron, mucho más adelante de esto, a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y los 12 espías llegaron a ver la tierra. De esos 12, solo 2 tenían su mente puesta en Canaán. Los otros 10 estaban entre 2 mundos. Porque cuando ellos llegaron a dar las noticias, le dijeron a Moisés: todo lo que Dios dijo es cierto. Lea la palabra. Ellos dijeron eso: todo lo que Dios dijo es cierto. Es una tierra que fluye leche y miel. Es una tierra bendita. Es una tierra poderosa. Es una tierra hermosa. Pero hay gigantes. Pero hay hombres de batalla. Pero hay ciudades fortificadas. Los otros 2 que tenían la mirada puesta en Canaán le dijeron a Moisés: no importa, si Dios nos lo prometió, nosotros la vamos a alcanzar. ¿Qué hizo el resto del pueblo? El resto del pueblo no dijo: amén, gloria a Dios, aleluya, Josué y Caleb, vamos a pelear. No. El pueblo lo primero que dijo fue: mátenlos. Maten a esos 2 locos. ¿Cómo nos van a llevar allá? Esto va a ser un suicidio. ¿Por qué? Porque tenían puesta su mente en Egipto y no en Canaán. Hoy quiero que entiendas esto. Es 1000 veces preferible morir batallando que llegar a viejo viviendo en una esclavitud del infierno. Yo prefiero morirme hoy siendo joven y que cada uno de los que están en este lugar me recuerden como un hombre valiente, a que yo llegue a los 90 años y todo el mundo me voltee a mirar y vea a un hombre fracasado, lleno de miedos y lleno de temores. Hoy quiero que entiendas algo, mi amada iglesia, y es que llegó el tiempo de salirnos de ese limbo espiritual. O es Canaán o es Egipto. ¿Alguien me está entendiendo? Porque dice la palabra del Señor: cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. No hay cosa que Dios aborrezca más que hijos indecisos. Yo no sé si ustedes, los que manejan, los que tienen un bus, taxi, carro, moto, saben que una de las cosas con las que más nos enfrentamos los que manejamos a diario es con la gente indecisa en las calles. ¿Indecisos en qué? Van a pasar la calle y hacen esto, y cuando ven el carro,
Y usted no sabe si parar, si frenar, si pitar, si consagrarlo a la sangre de Cristo para que se salve. Pero la gente no tiene seguridad. Si vas a pasar la calle, pásala. No te pongas en medio, porque si te pones en medio vas a tener más probabilidades de ser destruido por la indecisión. Si tomaste una decisión de afrontar una vida en obediencia a Dios, afróntala. Sin importar la situación que venga, afróntala. Porque al otro lado hay algo que te está esperando, que te va a cambiar la vida. Hay algo que te está esperando, que te hace diferente. Yo no sé si ¿quién me pueda entender? Pero escúchame esto, iglesia. El pueblo de Israel, todo el pueblo que vivió indeciso, no llegó a la tierra. Se murieron en el desierto, quejándose. Pero hay dos que no se quejaron. Usted conoce muy bien esa historia. Y esos dos llegaron. ¿Por qué? Porque no estaban caminando entre dos mundos. Por eso el apóstol Pablo dijo: hay que renovar el espíritu de tu mente. Iglesia, esto no tiene nada que ver con lo visible. Eso no tiene nada que ver con la iglesia a la que tú vienes. Porque hay gente que se puede congregar en la misma iglesia en la que tú te congregas, pero tienen otras convicciones. Eso no tiene que ver con la manera en la que tú vistes, la ropa que tú usas. Porque hay gente que usa tu misma ropa, pero déjame decirte que no creen en lo que tú crees. Aquí tenemos 10 niñas vestidas igualitas de coristas, pero cada una tiene convicciones distintas. Y no significa que porque todas están vestidas de blanco y verde, todas piensan igual. No. Esto no es cuestión de decir yo soy cristiano evangélico. A eso era lo que se refería Pablo. No va en la forma de vestir, no va en la forma de cantar, no es hacer la danza hebrea, no es mover las banderas cantando. Es renovar, es ser libre en el espíritu de la mente, es ser libre en el alma. Yo no sé si alguien me está comprendiendo, pero déjame decirte algo. Cuando somos libres, cuando nuestra mente está libre, cuando nuestro espíritu está libre, cuando nuestra alma está libre, como lo dijo el apóstol Pablo, es ahí cuando nos podemos gozar aún los desiertos. No sé si alguien escuchó lo que le acabo de decir. Cuando hay libertad en nuestra mente, es ahí cuando nos podemos gozar hasta los momentos más difíciles. Aquel que está libre sabe que ninguna aflicción durará para siempre. No sé si a usted le pasa, a mí me pasa mucho. Cada vez que uno se enferma, uno piensa que va a vivir todo el tiempo enfermo. Y pasa una semana, la sinusitis que me duró más de 3 meses. Yo ya me estaba resignando. Yo decía, ¿pero qué? Esto nunca se me va a acabar. Y no sé si a alguien le ha dado sinusitis, pero usted se suena y se suena y se suena y se sigue sonando. Y yo pensaba que eso iba a ser para siempre. Ya me había resignado, pero ya hoy no la tengo. ¿Por qué? Porque por fuerte que fuera, iba a pasar. La que ha tenido un hijo, las que van a tener hijos, tápense los oídos. Las mujeres que han tenido un hijo pueden describir el dolor que se siente. Que en ese momento usted dice: me voy a morir, se me van a romper las caderas, se me va a destruir todo. ¿Usted por qué me hizo eso? Pero en el momento en el que nace y le entregan el bebé, ¿qué pasó con todo el pasado de dolor? Cuando usted escucha por allá así, que le dieron la palmadita al bebé y suena, ¡ah!, ahí se borró todo.
Porque ese embarazo que tardó 9 meses y ese parto que quizás tardó 12, 24, 48 horas de contracción, lo que hayas vivido en el momento en el que nació ese bebé, todo ese pasado de dolor quedó allá, en el pasado. Y eso es algo que debemos entender los hijos de Dios. Toda aflicción en nuestra vida, por fuerte que sea, será pasajera. No, creo que no me escucharon. Yo dije, será pasajera. Ninguna tribulación será definitiva. Porque escúchame algo, dice la palabra, que los que esperan en Jehová extenderán sus alas como águilas, caminarán, correrán. Pero ¿quiénes son? Los que esperan. Alguien, yo no sé si alguien puede alabar a ese Dios. El problema del pueblo de Israel era que aunque físicamente estaban libres, espiritualmente seguían esclavos. Aunque físicamente habían salido de Egipto, espiritualmente seguían atados. ¿Por qué? Por olvidadizos. A ellos se les había olvidado que los levantaban desde las 5 de la mañana para construir todas las estructuras de Egipto, que los golpeaban con varas. A ellos se les había olvidado que sus mujeres habían sido violadas. A ellos se les había olvidado que sus niños a partir de los 6 años eran tomados como esclavos y tenían que trabajar como trabajaba un hombre mayor. Eso se les olvidó. Y quizá a muchos de nosotros se nos olvida lo que nosotros éramos antes. Mañana se celebra en el mundo entero una de las fiestas más satánicas y demoníacas que tiene la raza humana. Y hoy veníamos en el carro con mi esposa y Dios sabe que lo que le estoy diciendo es cierto. Veíamos gente disfrazada, ya toda vuelta a nada porque ya amaneció, borrachos por la avenida Boyacá. Miré a una mujer disfrazada de Caperucita Roja y tenía esa caperuza como por aquí en el cuello, mi hermano, toda pálida, vuelta a nada. Y yo pasé y la volteé a mirar. Instantáneamente recordé mi pasado. Y es ahí cuando puedo amar y valorar lo que Dios ha hecho por mí. No vivas aferrado a tu pasado para melancolía, pero recuérdalo para saber de dónde Dios te sacó. Si el pueblo de Israel no hubiera olvidado todos los maltratos que vivieron, ellos hubieran disfrutado cada día en el desierto. Ellos hubieran gozado cada día caminando por el desierto. Porque alguien dirá, pero pastor, era un desierto. Sí, pero dice que Dios caminó con ellos. Caía maná del cielo, agua brotaba de las rocas, carne cayó sobre ellos. Dios jamás los desamparó. Aunque tú estás hoy atravesando por un desierto, Dios no te ha desamparado. Aunque hoy puedas estar atravesando por un momento de tribulación, no estás solo. Dios está caminando contigo. No sé si alguien puede alabar a ese Dios como lo merece. En Egipto se camina solo, pero en los desiertos y en Canaán se camina con Cristo. ¿Por qué te digo que disfrute los desiertos? Porque es en los desiertos donde te puedes y te vas a enamorar de Dios. Josué y Caleb construyeron sus principios en el desierto, no en Canaán. Josué y Caleb vieron el mar abrirse en dos. Josué y Caleb vieron el río Jordán, después de que Moisés murió, abrirse en dos para que ellos cruzaran en seco. Josué y Caleb vieron caer a los reyes más importantes del mundo a los pies de Israel. Ellos vieron caer las murallas de Jericó.
Pero cuando llegaron a la tierra de Canaán, nunca más volvieron a experimentar lo sobrenatural de Dios. Así que aprende a disfrutar tu presente, porque aunque tu presente se vea difícil, no estás caminando solo. Cristo está caminando contigo. Pastor, pero mi hogar hoy está pasando por el peor momento. No importa, eso será de testimonio para tu vida. Al pasar de los años recordarás este presente de hoy como algo no que te destruyó, sino que te edificó. No sé si alguien me esté comprendiendo. Tercero, iglesia, y ya para terminar, porque sé que usted está de afán. ¿Cómo yo sé que estoy caminando entre dos mundos? Cuando comienzo a tener en poco lo que Dios ha hecho en mi vida. Explíquese, pastor, porque no le estoy entendiendo. Escúcheme, dice la palabra del Señor que una columna de día cubría al pueblo de Israel y una columna de noche los abrigaba. Y escúchame algo, iglesia, porque como el pueblo estaba caminando entre dos mundos, entre dos vidas, era ahí cuando nada de lo que Dios hiciera por ellos los iba a satisfacer. Para los que no saben, en el desierto, cuando es de día, hace un calor extremo. Pero dice que una columna de nube se posaba sobre ellos de día. ¿Y qué hace una nube? Sombra. Ellos estaban caminando literalmente bajo la sombra del Omnipotente. Déjenme hablarle a ustedes. Era Dios caminando sobre ellos. Ellos veían una nube, pero lo que no entendían era que Dios estaba caminando sobre ellos. Los estaba protegiendo del sol, los estaba protegiendo del calor. Pero aparte de eso, dice la palabra que esa columna los guiaba por el camino que tenían que transitar. Y para los que no lo saben, en el desierto, cuando es de noche, hace un frío extremo. Pero Dios es tan perfecto que dice que de noche una nube de fuego estaba sobre ellos, los cubría de noche. Pero como ellos estaban en un limbo espiritual, era por eso que nada de lo que Dios hiciera por ellos los iba a satisfacer. Iglesia, Dios ha hecho mucho por ti, pero quizá no te has dado cuenta porque estás caminando entre dos mundos. Te gusta tener la esperanza de Canaán, pero te cuesta dejar lo que te ofrece Egipto. Te gusta la recompensa que hay en Canaán: vida eterna, salvación, bendición, libertad, gozo, paz. Pero te cuesta soltar a Egipto. Te cuesta soltar la soberbia, te cuesta soltar el enojo, te cuesta soltar el orgullo, te cuesta soltar el pecado. Si quieres llegar a Canaán, tienes que despojarte de Egipto. Jamás podrás llegar a la tierra prometida si tienes algo de Egipto en ti. Tú criticas a los que llegan a la tierra prometida, pero lo que no te das cuenta es que si ellos llegaron allá fue porque murieron a Egipto. Murieron a lo que tú no quieres morir. Quizás tú ves hoy hogares lindos, hermosos, y quizás los ves y dices: pero ¿por qué el mío no? ¿Sabes por qué ellos lo tienen? Porque murieron. Se murieron para que Dios viviera en ellos. Quizás tú ves gente próspera, tú ves a tus pastores prósperos, tú ves a tus líderes prósperos, y quizás dices: ¿por qué ellos sí, yo no? ¿Sabes por qué? Porque ellos murieron. Ellos no usaron el altar para alcanzar fama, usaron el altar para sacrificarse. Y en Canaán es imposible no ser bendecido. Es imposible llegar a Canaán y que no se te note. Pero el que vive en Egipto siempre te va a criticar, siempre te va a querer menospreciar. El que vive en Egipto siempre va a buscar disculpas y excusas para por debajear lo que tú has hecho. Alguien un día me decía: es que Sendero de Paz está como está porque solo tiene luces.
Y yo le dije, pues cómprese unas. Si las luces hacen que la presencia de Dios esté en un lugar, cómprese las luces y póngalas a mover. Es que Sendero de Paz está donde está por el grupo de la alabanza que tiene. La pregunta que le hice fue: ¿y usted no tiene grupo en su iglesia? Me dijo sí. Le dije, entonces, escúchame, en Canaán no se vive de las cosas visibles. En Canaán se cosecha lo que se hizo en lo secreto. No sé si alguien me está entendiendo. Por eso hoy el Señor me ha traído para que entiendas algo. Y es que llegó el momento de que comiences a darle el valor que se merece a lo que Dios ha hecho contigo. Llegó el momento de que valores el lugar en el que Dios, escúchame bien esto, en el que Dios te ha puesto. Porque el trabajo que tú tienes no lo conseguiste porque eres profesional, fue porque a Dios le plació ponerte allí. La empresa que tú tienes no la tienes porque eres un tremendo inteligente y sabio, no, fue porque a Dios le plació entregártela. La familia que tienes no la conseguiste por lo lindo o linda que seas, fue porque a Dios le plació entregártela. Así que aprende a valorar lo que Dios ha hecho contigo. Aprende a valorar lo que Dios te ha entregado, porque quizás sin darte cuenta estás como Israel, menospreciando lo que Dios hace contigo a diario, menospreciando los hijos que te dio, los nietos que te dio, los sobrinos que te dio. Los ves como algo normal, cuando es un milagro que tienes ante tus ojos. Para Israel era normal ver una nube posada sobre ellos, pero dice que todos los pueblos enemigos, cada vez que veían a Israel caminar por el desierto, le tenían miedo, porque decían: ese es el pueblo del Dios viviente. Tú y yo tenemos un Dios sin límites, y debemos empezar a agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros. A Él le plació sacarnos de Egipto y llevarnos a Canaán. Pero si queremos llegar allá, tenemos que soltar a Egipto, porque si no, vamos a morir en el desierto. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, visítanos. Te invitamos a nuestras reuniones. Ven a nuestro auditorio y experimenta el poder de Dios. Encuéntranos e interactúa con nosotros en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y suscríbete a nuestro canal. Encuéntranos como Sendero de Paz TV.